el libro del que nos va a hablar nuestro siguiente invitado de la tarde de hoy, que es Luigi Valdizán, que nos habla desde Perú. Él es comunicador audiovisual, músico y payaso, compositor, intérprete y actor en obras de teatro para niños y adultos. Es fundador, compositor y música de la asociación colectivo Circo Van. Ha coordinado y participado en la implementación de proyectos sociales y también ha sido facilitador de talleres con diversas organizaciones que utilizan el arte como vehículo de desarrollo tanto en Estados Unidos como en el Perú. Actualmente es profesor de música del nido La Casa Amarilla y es el autor de Diente de León, del libro que nos va a hablar el día de hoy. Hola Luigi, ¿se ha apagado el micrófono? ¿Tu micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola Luigi. por la oportunidad. Un saludo grande a mis compañeras, a mis compañeros escritores. Contento de conocer su trabajo y de ver cómo habemos varios desubicados haciendo historias para niños en Latinoamérica. Bueno, te dejo Bueno, todo el escenario. sí, bueno, está un poco desactualizado. Ya no soy profesor del mío, pero sigo dando clases ahora de teatro. Y bueno. Diente de León surge en el contexto de pandemia, como parte de un proyecto en el que yo participaba, que eran sábados culturales virtuales para una organización educativa, en los cuales en cada fecha se abordaba un tema que podía ser particular, interesante, como por ejemplo la magia, la danza, cómo preparar una ensalada de frutas, y entre esas ideas y esas curiosidades surgió la necesidad o la intención de hablar del movimiento, la importancia del movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Por qué es importante moverse? ¿Por qué es importante la danza? ¿Por qué es importante la libertad? Y surge esta historia para compartir con los pequeños de Diente de León, que es la historia de una flor que un día es desarraigada por el viento y que empieza una aventura flotando y sumergiéndose en diferentes espacios. Ahí está el cuento. Bellamente ilustrado por Motoneta, un amigo muy querido al que también nos conocimos de manera virtual antes de empezar este proyecto. Lo interesante es que a medida que se iba desarrollando el proyecto, empezaban a surgir ideas alrededor de esta pequeña historia, ideas acerca de la libertad, acerca del el derecho a florecer, y ideas también sobre las infancias como estas semillas con todo este potencial, con toda esta fuerza de llegar y de transformar, ¿no? También esta idea muy interesante que muchas veces los adultos, si bien migramos por necesidad, algo de decisión podemos tener en algunos casos, en otros no, pero los niños casi nunca, o mejor dicho, nunca, ¿no? Siempre forman parte de un poco del equipaje con el que a veces migran los adultos, y esto los pone en una situación de bastante invisibilidad. Dentro de estos años de proceso de edición y de publicación, que el cuento se fue también hasta China y se atoró por ahí en algunos puertos hasta que llegó finalmente, en ese periodo estuve realizando una maestría en España, en donde me tocó salir de mi contexto más por situaciones personales, de búsqueda personal, una migración bastante grata, con sus dificultades, pero no comparable con las migraciones de las que estamos hablando. Pero en ese contexto tuve la oportunidad de trabajar con una organización que trabajaba deporte y arte con niños en situación migrante o con niños en situación de vulnerabilidad por el alto índice de racismo que hay en España, que aparentemente no ha aprendido nada, que siguen ahorita celebrando la conquista, que también es otro tipo de migración bastante violenta. Y producto de esas experiencias, de esos encuentros, de trabajar juntos y de ver toda esta problemática y de todos estos conflictos que hay también entre las mismas infancias migrantes, ¿no? Cómo se reproduce el mundo de los adultos, la violencia, el racismo, la discriminación, en un contexto bastante particular, ¿no? Que a mí me parece que si bien forma parte de las infancias, es más como una imposición adulta, ¿no? Se termina de configurar la idea de este libro y empiezan a cimentarse ideas bastante
interesantes como, y descubrimientos interesantes como el diente de león, como esta planta que no tiene fronteras, que se encuentra alrededor del mundo, que lo único que necesita es un espacio para poder ser y para poder transformar desde su pequeñez, pero al mismo tiempo desde su enorme fuerza, ¿no? Entonces, hablando un poco de los temas de migración, escuchando a mis compañeros y a mis compañeras, también me parece interesante enfocarlo desde el ámbito de la posibilidad, lo cual no me parece una negación ni un ocultamiento de las circunstancias duras a las que se ven sometidas las infancias en situación de migración o de desplazamiento, sino enfocándome más en esta magia poderosa que tienen los niños de sanarnos y de enseñarnos desde su infancia y no desde los paradigmas de lo adulto, ¿no? Cómo nos proponen otras formas de ser, otras formas de convivir. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos 20 años como payaso comunitario, y estar muy conectado con esta idea o con estas sensaciones que nos dan la infancia, ¿no? Del juego, de la transformación, del vínculo, del encuentro, estas cosas que muchas veces los adultos ya no disponemos, ¿no? Porque nosotros tenemos algunas ideas más complicadas, ¿no? No creo que sean ideas más complejas. Creo que la poesía es el lenguaje de las infancias, que no hay mayor complejidad que en el pensamiento de los pequeños y de las pequeñas, que más bien los adultos empezamos a compartimentalizar, a crear fronteras físicas, fronteras geopolíticas, pero también fronteras emocionales, ¿no? Que nos impiden conectarnos con el otro, que nos impiden descubrir la magnitud del otro y que más allá de las diferencias y que más allá de los prejuicios y de todas estas formas terribles que hemos desarrollado para generar una suerte de orden o de status quo, podemos dejarlas de lado un momento y observar el mundo desde otra dimensión, ¿no? La dimensión de la posibilidad, de la esperanza, de lo colectivo, ¿no? O sea, el otro día leía, no me acuerdo ahora, nuestro compañero, el filósofo coreano, que dice que para hablar de esperanza hay que hablar de colectividad, ¿no? Que la individualidad no nos permite hablar de utopías, que que el mundo está ahora gobernado por las distopias, ¿no? Tanto en los contenidos infantiles, en el mejor sentido de la palabra, no infantilizantes, términos complejos los que usamos para referirnos a las infancias, y que creo que las utopías todavía tienen un lugar importante y sobre todo en los espacios de las infancias, ¿no? Creer que existe un panorama mejor, creer que existe una tierra que nos va a ser buena, que nos va a recibir, que no forma parte de un país, sino que forma parte de esta gran nación de las infancias, ¿no? Que independientemente de la violencia a la que se vean sometidas, de la miseria a la que los adultos las expongamos, el poder de la humanidad, la magia de la humanidad, la fuerza de la humanidad, del afecto, reside en estos grandes maestros, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, como proceso creativo y como experiencia en este libro, a mí lo que me ha dejado es un gran aprendizaje y entender que la libertad del movimiento es fundamental, tanto como movimiento intelectual, movimiento emocional, como posibilidades de expresarse. Y eso creo que sería, ¿no? Eso es lo que se me viene ahora a la cabeza. Muchas gracias, Luigi. Por acá tenemos varios comentarios, pero me gustaría empezar con uno por acá que nos Sí, dejaron al final, que nos dicen que muy lindo ver la migración desde la idea de la posibilidad, no de lo que se deja, sino de lo que, de lo que se puede llegar. Y me parece muy, muy interesante esta idea y también me gustaba relacionarlo con esta idea, con la pregunta que le hicieron a Sandra sobre la identidad nacional, por esto de las barreras que creamos nosotros como los adultos. Los niños no saben, o sea, no tienen como no, esta yo creo que, frontera creada. o sea, pero saben porque se les ha enseñado. No Ya. es un saber que se intuye como el de la amistad o el de vamos a jugar.
¿no? O sea, es algo, a mí me ha tocado ver expresiones muy racistas entre un niño boliviano y un niño senegalés, que los hacían llorar, que eran la expresión de su frustración, la expresión del aprendizaje impuesto, pero que les dolía muy profundamente el relacionarse de esa manera. Entonces ahí hay que ver con qué voz está hablando la infancia, si está hablando con su voz, con la voz de su tiempo, de su necesidad, o está respondiendo a todos estos esquemas y a estas imposiciones en las que los estamos obligando a vivir. No se trata solamente de cambiar un país o de cambiar de paradigmas o de buscar un futuro mejor. Se trata de que actualmente la violencia es la política. El monopolio de la violencia es la política. Los grandes estados son violentos y propician el desprecio entre las personas. Por ejemplo, en Perú ha habido una gran migración venezolana. Sin irnos a Europa y los gobiernos, los grandes poderes, te dicen que tu enemigo es esta persona que está buscando un lugar en donde estar mejor. Entonces a los niños también les llega ese discurso. Yo soy de Lima. Lima ha tenido muchísima inmigración del Ande y de la selva, porque hay una gran necesidad y porque todo está centralizado. Entonces, ver a los migrantes como invasores, como enemigos, es algo que también afecta a las infancias y que las infancias luchan contra su naturaleza para reproducir estos esquemas y estos modelos, ¿no? Entonces, hay que reconectarnos con el valor de la belleza de estas vidas, ¿no? Con la importancia que tenemos que darle a las infancias para revisar el pacto social que tenemos, para ver en ellos que el adultocentrismo y el considerar a los infantes y a los niños como seres incompletos o carentes de racionalidad o como pura emoción es algo negativo, que son personas muy pensantes, muy críticas y que lo hacen desde un lugar de una filosofía muy profunda, que viene de preguntas muy profundas y de estar descubriendo la vida. Nosotros como adultos creemos que ya sabemos cómo es la vida, que ya sabemos cómo es el otro, que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y perdemos esa curiosidad y perdemos esa capacidad de descubrir desde la duda, ¿no? Estamos muy seguros los adultos, muy pagados de nosotros mismos. Me parece lindo, pues lindo, no, o sea, me parece lindo este comentario que nos dicen de que es importante resaltar esa necesidad de Sí, crear y creer en las utopías, porque sí siento que, claro, para nosotros es una utopía, pero yo siento que en la infancia el otro no está tan demonizado como nos contaba Sandra, no, no lo convertimos en ese otro. no, 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 no. Cualquier otro niño es un amigo más, es otra persona más para conocer. Las Sí, sí. barreras y las fronteras se crean un poco más desde acá, desde los adultos que te dicen, él es distinto, él, Ujú, sí, es esa otra persona que llegó, sí, no es de acá. Y creo que claro. es importante pensar en esa utopía de por qué no verlo sin estas fronteras y dar esa oportunidad de crear espacios donde las infancias sobre todo puedan estar, pero también cualquier otro migrante que llegue. Y participar de las decisiones y que se les pregunte cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo nos podemos llevar mejor, tú cómo harías. O sea, justo ayer estuve en una charla a raíz yo tengo un cuento que se llama Chispas, que ha ingresado en la lista IBI y era un cuento así como los libros como puentes para la inclusión. O sea, lo que me pareció una premisa interesante, pero también yo creo que cualquier arte es un puente para la inclusión, independientemente de la temática. O sea, todos los libros hablan de libertad, de una u otra manera, de diferentes maneras de ser, de cómo relacionarse, y en última instancia parten de la libertad del autor de empezar a expresarse. Y volviendo a esto de las utopías, yo creo que es fundamental, porque si no tenemos utopías y si no apostamos por hablar de utopías con las infancias, ¿qué les vamos a decir? Bueno, hay guerra, hay muerte, hay estados miserables, hay políticos miserables, pero no les puedo decir eso todos los días antes y eso no es ocultar, porque los niños saben. Muchas veces realizando experimentos de creación y de todo, lo primero que sale es la opresión, que es como dice Augusto Boal, ¿no? En muchos de los ejercicios escénicos lo primero que sale es la opresión.
como este capítulo del Chavo, ¿no? Vamos a jugar a los atropellados, o vamos a jugar a la guerra, o vamos a jugar al incendio. No, no es que no sean conscientes de la magnitud de esas problemáticas, pero están, no sé cómo decirlo, de repente puedo sonar un poco ingenuo, pero están nuevos, ¿no? Estamos nuevos, tenemos esa posibilidad, esa frescura y esa capacidad de refrescar, ¿no? Sin que esto nos haga no ver lo que está pasando. Son cosas muy diferentes. El tratar de asumir las cosas desde la posibilidad no implica un positivismo tóxico y yo soy bastante pesimista. Yo creo que cimiento mi optimismo en un profundo y consciente pesimismo, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, por acá te voy a dejar un comentario que nos hace también una promotora de lectura que nos saluda también desde Lima, que es Cristina Barreda, que hace parte de la biblioteca de Cristi, que dice Muchos que muchas saludos. gracias por ponerla en la mesa estos temas y Ujú. que saludos desde Lima. Y yo por acá también quiero un poco resaltar este comentario que nos deja María Consuelo, que dice la magia que tienen los niños para entender el mundo y el mediador lector es quien orienta a ese pequeño lector desde sus intereses literarios. Y me parece muy linda esta cuestión porque siento que mediar es muy importante en estos procesos con las infancias. Los niños pueden llegar solos a los libros, pero un buen mediador puede llevar el libro más allá y también el mediador puede llevar el libro a las manos de los niños. Entonces también ese trabajo de docentes, de bibliotecarios, de padres de familia, que son quienes le dan este acceso a los niños a Ujú. estos libros que les pueden llevar más allá, también es muy, muy importante y me alegra mucho que por acá lo estén Sí. saltando. Me gustaría Y comentar una bueno, cosita con respecto a eso, que bueno, creo que es importantísimo lo que estás diciendo y lo que estás diciendo tú, y es que la lectura durante la infancia y sobre todo los libros para primeros lectores son siempre experiencias colectivas, ¿no? Entonces, si hay algo mágico que nos da la lectura es este espacio colectivo, en donde el lector le va a dar un tono, le va a dar una forma, pero también le va a dar una presencia. Va a estar ahí, nos vamos a poder tocar, nos vamos a poder mirar, vamos a poder comentar. Entonces, los libros para las primeras infancias siempre son espacios de diálogo. Y eso es maravilloso porque es cuando el adulto que no ha tenido mayor contacto con la infancia, porque nosotros somos casos atípicos, la mayor cantidad de gente deja de ser niño y hasta que no tiene niños no vuelve a ver un niño en su vida, es esta posibilidad de dialogar con las infancias desde las lecturas, con cualquier temática, como dicen los compañeros, con cualquier forma, desde lo sensorial, desde lo rítmico, desde lo musical, pero siempre hay este encuentro y los encuentros son los espacios en donde se construye el diálogo, ¿no? Este diálogo intergeneracional que es tan fundamental y que lo podemos llevar incluso al diálogo las personas de la tercera edad, que tienen mucho en común claro. con las infancias, ¿no? Que también están en las antípodas, pero en el mismo lugar. Sí, pues esto me parece súper lindo y también, sí, yo siento que el espacio del mediador es muy importante y yo también siento que hay muchos, y ese es un punto como que resaltamos mucho en Makemake y es que a veces las personas creen que un libro, por ser para niños, es un libro tonto, que no tiene complejidad. Y por eso la mediación no se da, porque es como, es un libro fácil que puede leerse solo. Y Claro, también es una invitación a que los adultos cambien esta perspectiva sobre las infancias y sobre la literatura infantil, que es una literatura para todos y por eso puede tratar temas increíblemente complejos como lo es la migración, como es esta idea de la posibilidad, esta idea de la transición de la que nos hablaba Horacio, que son temas complejos, pero que la literatura puede darnos espacios para comenzar a tratarlos y para compartirlos con el otro. ujú. Yo quiero por acá cerrar con una, no sé si los otros participantes están dispuestos a volver al este, por ahí me dicen que sí. Entonces, yo quiero cerrar con una última pregunta y es en esta idea de la mediación y esa importancia de crear, de que haya una persona que dé espacio para estos libros, quiero que ustedes cierren un poquito con esta importancia de no solo seguir creando libros como estos, pero libros que, como vimos hoy, están pensados. No es solo crear un libro sobre migración porque el tema de migración está de moda o porque no lo pidieron, sino una como tarea consciente de a partir de esto que nos da como esta emoción, todos salieron de esas emociones de ver algo, ya sea Horacio con la foto y la noticia que escuchó, Sandra con estas historias de estos niños durmientes y tú a partir de toda una investigación sobre el movimiento y sobre esto que migró a otro lugar,